Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos comenzado el mes de mayo hace no muchos días. Precisamente empieza este mes dedicado a la Virgen, también con una fiesta de San José. Y como estamos recorriendo este año, dedicado a San José, pues nos viene muy bien que el calendario litúrgico nos ofrezca una fiesta del Santo Patriarca, en concreto la fiesta de San José Obrero. Y entre los rasgos de la vida de San José que vamos considerando a lo largo de este año, pienso que es fundamental este perfil como hombre trabajador, como hombre que dedicó muchas horas de su vida, una grandísima parte de su vida, a trabajar. Es una realidad, por tanto, de la vida de San José, porque tenía que sostenerse, tenía que sostener a esa familia tan bonita que Dios le había confiado. Y hoy también quería que considerásemos en la meditación este aspecto, porque nuestra vida, en este sentido, del tiempo dedicado a una actividad concreta, no es muy distinta de la de San José. Por otra parte, también lo digo así a modo de introducción, entre las enseñanzas de San José María Escrivá, como fundador del Opus Dei, el trabajo es un eje, una especie de... Él lo llama el quicio. El quicio es un eje alrededor del que giraba las puertas antiguas. Pues el trabajo es un eje, un quicio alrededor del cual va girando nuestra vida en la tierra. Claro, no es un girar sin sentido, dar vueltas por dar vueltas, mover cosas de un lado para otro. No, con el trabajo constante, con el trabajo ordenado, con el trabajo bien hecho, vamos dando gloria a Dios y Él nos va santificando. La vida de trabajo de José tiene una buena parte en la que se solapa con la vida de trabajo de Jesús allí en Nazaret, cuando aquel niño del que él hace las veces de padre tiene ya la edad y el cuerpo suficiente como para asumir algunas tareas del trabajo, pues nos los imaginamos perfectamente juntos haciendo la tarea de cada día, porque nuestro Señor pasaría la mayor parte del tiempo del día trabajando en la carpintería que José tenía allí en Nazaret. Suponemos que también dedicaría tiempo a aprender cosas, pues en la escuela, en la sinagoga, en el sistema que hubiera entonces. Pero en esa localidad de Galilea, pequeña, pues es fácil que todo el mundo conociera enseguida a Jesús, pues porque es el ayudante que tiene el carpintero, el artesano del pueblo, San José. Claro, no sabrían sus vecinos que aquel niño
y después un adulto, pues sería que era el Mesías, que era Dios, hecho hombre, Dios encarnado, pero sí le conocen por su oficio, por el modo en que trabaja, por la familia a la que pertenece, bueno, como todo el mundo, ¿no? Para los demás, pues Jesús es el artesano, es el hijo de María. Hay que tener en cuenta, así como contexto histórico, pues que en esa época, quizás salvo unas pocas familias muy pudientes, con un rango familiar que tiene también en la escala social pues un renombre, pues lo normal no es utilizar los apellidos, sino que lo normal es, basta el nombre. En todo caso, si se confunde con otro, pues se le añadía el oficio de este para distinguirlo del otro, o se le ponía un apodo para distinguir, o muchas veces el lugar de donde es esa persona. Pues Jesús fue aprendiendo el oficio de San José, aquel que hacía las veces de padre suyo en la tierra y que se lo había enseñado y además pues le está enseñando a hacerlo y hacerlo bien como te enseñaría un experto, ¿verdad? Con todos los trucos para que no cometas los mismos errores que quizá él cometió en su momento cuando iba aprendiendo. En todas las familias era corriente hacer las cosas así, pues los hijos aprendían de los oficios de los padres y esto pues era un modo también de educar, de formar y de asegurar el futuro de esas nuevas generaciones, el futuro económico. Y la gente, viendo a Jesús, quizá cuando ya San José habría fallecido, le recordarían a su padre tantas veces por los trabajos que les había hecho, por lo bien que habían quedado aquellas cosas, por lo mucho que a lo mejor habrían durado esos muebles, por los favores, a veces favores que no exigían un precio, sino era un favor, un arreglo pues de gratis, ¿no? Y que probablemente los esperarían también después de su heredero, de Jesús de Nazaret. Pues la Sagrada Familia, junto a que es una familia con una singularidad única, ninguna otra familia antes ni después podrá ser igual, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, porque nada menos que Dios mismo, el Hijo de Dios, forma parte de esa familia. O sea que en ella se custodiaban, en concreto San José como cabeza de familia, custodiaba pues los tesoros más grandes de Dios, al Verbo, el Hijo de Dios, y a la Virgen María. Pero al mismo tiempo, al menos durante esos años en que se suelen llamar de vida oculta de Jesús, porque todavía no se manifiesta a los demás como el Mesías, pues es una familia conocida en el vecindario como una familia más, es uno de ellos. Los rasgos de la gente de esa zona, el modo de hablar, el dialecto, el modo de vestir. Seguramente una familia más, pero una familia muy querida, muy apreciada por todos. Lógicamente, como cuando hay cualquier persona, cualquier familia que se destaca pues, por una serie de virtudes que hacen muy asequible llamar a su puerta para pedir un favor. Y ellos, Jesús, José y María, pues serían de esto. Y pensaba, ya que es la fiesta de San José Obrero, que podíamos imaginarnos, ir con la imaginación a aquel taller de donde trabajaba José y Jesús. Sería como los otros talleres de artesanos, los que hubiera en ese momento por aquellos tiempos en Palestina. Quizá en Nazaret, que no era una ciudad muy grande, pues a lo mejor era el único taller artesano donde se hacía, pues en principio, todo
todo tipo de cosas, vamos, que seguramente que tuvieran algo que ver con la madera, porque si no requieren instrumentos distintos. Por tanto, un taller, supongo que todos los que me escuchan pues han podido estar alguna vez en algún taller de carpintería. Yo pude estar muchas veces porque he tenido la suerte de que uno de mis abuelos era carpintero de profesión y luego cuando se jubiló pues le gustaba mantener su taller y nos dejaba ayudarle, y es inolvidable ese olor a madera, a la cola que utilizan para pegar, que además huele distinto cuando la calientan para que esté manejable y se adhiera bien a los trozos o a las fisuras por donde hay que introducirla. Estaría limpio, yo me lo imagino, un taller pues que lo barrían de vez en cuando, pues porque siempre se llena de cosas, hay que recolocar las herramientas y no llega un momento en que no sabes ni dónde las has puesto. Al mismo tiempo, un taller muy profesional, o todo lo profesional que se pudiera en aquel momento. Nos podemos imaginar a San José, que cobraba lo que fuera habitual, lo que fuera justo, por el trabajo que le habían encargado, por las horas que le llevaba, por los materiales que había utilizado. Seguramente daría facilidades a quien pasaba apuros económicos, pero cobrando siempre lo que era justo, porque tenía a sus espaldas la responsabilidad no solo de comer él, ¿verdad?, sino de dar de comer y vestir y todas las necesidades que tenía su familia. Por tanto, procuraría cobrar tarde o temprano todas las cosas que había trabajado. Se harían en aquel lugar pequeño, pues serían los trabajos propios de ese oficio, que a veces es un poco de todo, porque a veces hay que construir una viga para sostener el tejado de una casa, o reparar una viga ya existente. Otra sería algo más sencillo, cambiar el mango a una herramienta de labranza, o arreglar una mesa que se ha desajustado, que quizá con el paso de los años o se ha apolillado, pasarle la garlopa a una puerta que con la humedad pues quizá se ha hinchado la madera, no encaja bien. Bueno, digo esto porque en realidad la normalidad que se respira en ese taller de José es la normalidad que tienen siempre las cosas de Dios. Dios que se manifiesta a través de Jesús, de José, de María. Bueno, Jesús porque es el mismo Dios, pero también de los otros, tanto en aquellos 30 años de vida oculta que nadie sabe quiénes son realmente, como después los 3 años de vida pública, cuando el Señor hace milagros, se está manifestando Dios, pero también en estos momentos, vamos a decir, escondidos, donde se hacen trabajos normales que no llaman la atención. Después de iniciar la vida pública, cuenta el Evangelio, poquito después de que el Señor ha salido, han venido las tentaciones, ha estado en el desierto, se ha bautizado, ha hecho los primeros apóstoles, primeros discípulos, y volvió a Nazaret, a su pueblo natal, y cuando llegó el sábado, pues se fue con toda la gente a la sinagoga, y seguramente, como es alguien conocido del pueblo que ha vuelto, pues le invitaron a hablar, a decir algunas palabras. Quizá esperarían las típicas palabras pues de agradecimiento por lo bien que le han recibido, de saludos a unos y a otros, de decir dónde había estado, qué había hecho. Pero sin embargo, el Evangelio lo que nos dice es que Jesús se puso a enseñarles, con lo cual les dejó, dice que se quedaron maravillados. Pero si este es el carpintero, ¿de dónde ha aprendido todo esto? No ha pasado el tiempo suficiente como para que no había universidades, para haber visto hacer una maestría o una especialidad. ¿De dónde ha salido esto?
Pues, claro, no nos extraña porque aquella gente seguía viendo en Jesús al artesano de antes. Exteriormente no ha cambiado nada, pero ahora les habla con autoridad, les habla con sabiduría, no dice cosas incoherentes, le dice cosas profundas, sabe hacer referencia y sacarle brillos nuevos a las palabras de la Sagrada Escritura, y por tanto les cuesta trabajo descubrir al Mesías en esa normalidad, como si el Mesías, para ser Mesías, tuviera que estar siempre, iluminado de un modo especial o haciendo milagros con cada gesto de sus manos. Todo normal, todo normal. Y esto nos puede hacer pensar que también hay una normalidad en nuestra vida corriente. Y esa normalidad de la vida corriente que tiene nuestra vida puede ser un camino de santidad, puede transparentar a Dios, puede servir para que Dios se manifieste a través de nosotros, a través de esas tareas corrientes, ordinarias que hacemos. No debemos olvidar que precisamente en esas cosas que cada uno desempeña a lo largo del día, muy rutinarias, con esas cosas nos vamos ganando el cielo y de algún modo estamos ayudando a la humanidad entera, a la familia, a la sociedad, a la humanidad entera con nuestro trabajo. Con ese trabajo es una idea que he tomado de una meditación de San José María Escrivá. Con ese trabajo participamos en la obra creadora de Dios, nada menos. Como si estuviéramos al principio del mundo, de la creación, del universo, y igual que Dios iba diciendo, pues hágase la luz, hágase los reptiles, hágase las plantas, pues después de que ha creado al hombre, el hombre sigue colaborando en esa tarea creadora, no porque tengamos la posibilidad de crear, porque no es así, sino que podemos trabajar. Es el trabajo, la tarea que desempeñamos nosotros, que tiene un valor que es mucho más que el valor humano que a veces se le da al trabajo. La Iglesia, precisamente, al instituir esta fiesta de San José Obrero, una fiesta que existía de antes, fiesta en el sentido más civil de la palabra, de celebración de un día dedicado al obrero, a la persona que trabaja y que necesita como un día de esparcimiento, de festejo. Pues la Iglesia le quiso dar este valor más trascendente, porque el trabajo no solo tiene un valor económico, sería el aspecto humano del trabajo, y que se mide por el salario que se recibe. Ese es un valor, se valora el trabajo que uno hace por el dinero que cobra, sino que tiene también, como digo, un valor trascendente, un valor que está mucho más alto, mucho más grande que todo eso que vemos quizá con los ojos. Mediante el trabajo, como estaba comentando, podemos colaborar con Dios en su obra creadora. Estamos recreando el mundo, es una frase que utiliza Monseñor Fernando Cáriz, el actual prelado del Opus Dei, en un artículo de reciente publicación en la prensa, precisamente con ocasión del día 1 de mayo pasado. Estamos recreando el mundo, pues ayudando a embellecerlo, a limpiarlo. El hombre, con su inteligencia, con sus manos, pues ha ido dándole al mundo aspectos que no tenía antes. Todo eso está en la mente creadora de Dios, que es quien hace todo, y que nuestra inteligencia no es otra cosa que un chispazo de esa inteligencia divina. Pero de algún modo estamos colaborando con Dios en la creación.
Y cuando trabajamos, el hombre cuando trabaja, sea con sus manos, sea con su cabeza, sea estudiando, de alguna forma se entra en diálogo con Dios, porque ese trabajo se puede hacer para Dios, se puede hacer dando gloria a Dios, se puede hacer para manifestar el poder de Dios. Y entonces ese trabajo que se hace diálogo con Dios es oración, porque eso es la oración, un diálogo con Dios. De hecho, en un punto de este libro Camino, San José María dice, para un apóstol moderno, para una persona de hoy, diríamos del siglo XXI, él vivió en el siglo XX, el siglo pasado, una hora de estudio es una hora de oración. Se ve que es lo que él predicaba a aquellos estudiantes que le escuchaban. Una hora de trabajo es una hora de oración. Además, la tarea profesional, la que tenga cada uno, es un espacio dicho entre comillas, ¿verdad? Un momento adecuado para que mostremos a Dios con toda naturalidad a nuestros compañeros, a nuestros colegas. Podemos imaginarnos lo bien que conocería este mundo el Santo Patriarca, ¿verdad? Porque es un mundo profesional, pero que él lo tenía que desempeñar y luchar por las mismas cosas que luchaban pues, otros padres de familia, otros hombres de aquel pueblo. Es un trabajo hecho pues, con esfuerzos diarios, y mucho de ello esfuerzo físico, porque son trabajos manuales, trabajos, en este caso, de artesanía, y otros serían en el campo, la labranza. Están hechos de mucho empeño por hacerlo bien, por ganarse un prestigio, porque la gente, captar clientes, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo bien. Estaría lleno de alegrías y también de algunos fracasos, no todo sale como queremos, pero sería muy bueno que aprendiéramos a trabajar con el ejemplo de San José a la vista. Tal vez no sea siempre fácil, pero Dios nos dará luces sobrenaturales para que podamos imitar su ejemplo. Claro, es necesario que tengamos unas disposiciones realmente sinceras de trabajar bien, de trabajar para Dios y para ayudar a los demás, como una tarea, ver el trabajo también como una tarea de servicio a los demás. Por eso, con nuestra ocupación profesional, no solamente hemos de buscar cumplir un deber, que hay que cumplirlo, pues porque puede haber por medio un contrato laboral o hay unas obligaciones familiares con las que hay que cumplir. Uno no puede desentenderse de sus responsabilidades, pero no solo es cumplir con eso, sino que es excedernos con abnegación, ¿verdad?, en el empeño por trabajar por amor. Es darle una dimensión nueva, más grande, más grandiosa. Es abarcar más con ese mismo esfuerzo. El trabajo bien hecho, o al menos hecho lo mejor posible, es un trabajo que debe estar bien acabado, en los detalles, que parezcan cosas, bueno, eso ya no tiene importancia, o lo importante es esto otro porque es lo que me ha costado más horas. Todo es importante. Hacer rendir el tiempo sin perezas, haber sido a veces heroicos, ¿verdad?, para acabar una cosa a tiempo. También saber abrazar la cruz, ¿verdad?, cuando uno se cansa, porque las tareas pues tantas veces son las mismas todos los días, o por lo menos de lunes a sábado, siempre lo mismo, un mismo horario, una misma oficina, una misma mesa, o en fin, o lo que tenga que hacer cada uno, y eso a veces cansa. Y también al revés, también cuando lo que cansa y lo que desanima puede ser la desesperanza porque a uno le falta tarea, porque hay poco trabajo, o porque no tiene trabajo, o porque ha perdido lo que tenía.
especialmente en esta temporada que llevamos, pues a más de uno, a más de una, pues le ocurrirá este peligro de la desesperanza. Y bueno, habrá que buscar alternativas, habrá que trabajar y gastar mucho tiempo en buscar trabajo, en generar trabajo, en tratar de sobrevivir con otras tareas, pero siempre estamos trabajando y trabajando bien. No hay que olvidar que Dios no deja de contemplar ni un solo segundo de la película de nuestra vida. Le interesa todo. Aquellos años de Jesús en Nazaret y antes los años de José, cuando todavía tenía que trabajar él solo al frente de ese tallercito de carpintería, son como una escuela donde aprendemos a santificar pues esas tareas corrientes, sin brillo, que no nos hacen millonarios, simplemente pues son las tareas con las que vivimos, con las que somos felices y podemos hacer felices a otras personas. En ocasiones como las que estamos ahora desgraciadamente viviendo y en muchos casos yo diría sufriendo, pues Dios permite esto que decía, ¿no? La falta de trabajo, la falta de tareas, y es necesario seguir sosteniendo a la propia familia, a los empleados a lo mejor que teníamos antes. Otras veces Dios permite que aparezca una enfermedad que trunca los planes, que nos hace cambiar de metas, cosas que se han trazado con tanto entusiasmo, inversiones que se han hecho con el sueño puesto en el futuro, y a lo mejor pues Dios tenía otros planes y nos cambia el tablero. No hemos de ver esto como una desgracia. Todo lo contempla el Señor, todo forma parte de este juego divino. No podemos perder de vista eso que San José María Escrivá llamaba el punto de mira sobrenatural. Es decir, son situaciones que no podemos negarlas porque están ahí, son reales, ¿verdad? Pero que la providencia divina las quiere o las permite para ejercitarnos en las virtudes. Todos podríamos decir las virtudes en las que hemos crecido gracias a las dificultades por las que hemos pasado en la vida. Y quizá el Señor permite o nos zarandea en algún momento en uno de estos aspectos para que sigamos creciendo, para que puedan brotar nuevos afanes de santidad que quizás se habían quedado ahí medio trasnochados porque nos habíamos acostumbrado a que las cosas iban y salían bien. Pues acudamos mucho a San José para que nos enseñe a trabajar con gran competencia profesional. Cuando se cuenta en la Biblia, al comienzo, en el Génesis, el relato de la creación, bueno, hay dos relatos. En el segundo relato de la creación dice expresamente que Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para que lo trabajara. Claro, en ese momento todavía no ha ocurrido el pecado original. Es decir, el trabajo no es una consecuencia del pecado original, como lo son otras cosas. La muerte, por ejemplo. No existía antes y después sí. El trabajo ya existía antes. Dios ya había creado al hombre y lo había puesto en un jardín para que lo trabajara, para que lo embelleciera, para que lo tuviera bonito. Dios quería, como un ejercicio de libertad y como una expresión de amor, ese cuidado de las cosas de Dios, en ese caso del paraíso, ¿verdad? Pero cada uno cuidamos de las cosas de Dios, del mundo en que nos ha tocado vivir, de la tarea inmediata en la que podemos y tenemos que trabajar. Y eso es una confianza muy grande del Señor en nosotros. Claro, cuando llega aquella primera ofensa a Dios, el pecado original, Dios le dice al hombre: por haber comido del árbol del que te prohibí, comerás de lo que produce la tierra con fatiga
mientras vivas. El cansancio que todo trabajo lleva consigo, la fatiga de la que habla el Génesis, ese sí es el efecto del pecado original. Eso es la consecuencia. Pero gracias a Dios, con la venida de Cristo, con la encarnación, desde hace 20 siglos, incluso esa fatiga, ese cansancio, tiene un nuevo sentido. Lo que era un castigo ha vuelto a ser una tarea gratísima a Dios. A Dios le agrada nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por trabajar. Con ese esfuerzo, con esa fatiga, Dios nos purifica de nuestros pecados. Dios pone eficacia humana y divina, lógicamente, en todas nuestras acciones. El hombre es capaz de desarrollar cosas que nunca habría ni soñado con hacerlas, porque está Dios poniendo esa eficacia en lo que hacemos. Aquí radica, claro, la profunda diferencia que hay entre un trabajo realizado por un cristiano y un trabajo realizado por una persona que no tenga fe. Aunque ambos realicen un trabajo, podríamos decir, técnicamente bien hecho. Técnicamente bien hecho, pero además el cristiano hace bien su trabajo a los ojos de los hombres, pero también a los ojos de Dios, porque se lo está ofreciendo a Dios. Es un trabajo que hace para Dios, y a Dios no queremos ofrecerle una chapuza, una cosa mal hecha, no le vamos a regalar algo roto. Queremos ofrecerle lo que tenga la mayor perfección posible. Claro, no puede ser perfecto del todo porque no somos dioses. Esa unión con el Señor, buscada a través del trabajo de todos los días, es lo que reforzará en nosotros el propósito de hacerlo siempre para la gloria de Dios. Hacerlo siempre para el bien de las almas, no hacerlo solo egoístamente para que me consideren, para cobrar más, para ser el protagonista de mi generación. Cuando se trabaja con esa rectitud de intención, es un índice claro de que hemos vuelto, como en el diseño original de Dios cuando creó a Adán y Eva, antes del pecado original, hemos vuelto a cuidar de las cosas de Dios con un amor puro y con gran competencia profesional. Se me ha pasado el tiempo, vamos a terminar aquí nuestra oración, porque San José probablemente le enseñó a Jesús a trabajar con esa competencia profesional, para que la carpintería no decaiga cuando yo no esté, sino que tú la saques y la multipliques de clientes y vengan no de Nazaret, sino de toda Galilea o de toda Palestina a encargar trabajos por lo bien que se trabaja en este lugar. Pues esa competencia profesional que San José supo mostrar a Jesús, a su Hijo, se la pedimos hoy para nosotros. Al terminar este rato de oración, San José, enséñanos a trabajar bien, y que junto con tu esposa, la Santísima Virgen, nos facilitéis a todos hacer de nuestras tareas ordinarias y corrientes un encuentro con Dios nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría y esclava del Señor, ruega por nosotros.